Norma Internacional de Auditoría 500. Evidencia de auditoría. La Norma Internacional de Auditoría 500 presenta la responsabilidad del auditor de diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, explicando lo que constituye la evidencia de auditoría de estados financieros. Esta norma trata de toda la evidencia de la auditoría, a diferencia de las normas 200, 230, 315, 520 y 570, que presentan aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. Objetivo: el auditor debe diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para obtener la suficiente y apropiada evidencia que le permitan obtener conclusiones razonables que soportan su opinión sobre los estados financieros. Definiciones: registros contables, registros de los asientos contables iniciales y registros continuos sobre permanentes de la documentación soporte en los libros de contabilidad, tales como cheques, registros de transferencias electrónicas, facturas, contratos, libro mayor, diarios y auxiliares, asientos de diario, hojas de trabajo, hojas de cálculo y demás documentos que reflejen las transacciones de la entidad. Lo apropiado se refiere a la calidad de la evidencia de auditoría, teniendo en cuenta su relevancia y confiabilidad para soportar las conclusiones en las que se basa el auditor para emitir su opinión sobre los estados financieros. Para determinar la calidad de la evidencia, es importante conocer su fuente, naturaleza y circunstancias en que se obtiene. Evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor de los procedimientos desarrollados durante la auditoría para emitir sus conclusiones, que a su vez son la base para construir su opinión sobre los estados financieros. Esta evidencia está compuesta por los registros contables y demás información utilizada para la elaboración de los estados financieros. Suficiencia es la cantidad de evidencia recolectada en la auditoría de los estados financieros. Esta cantidad es definida por el auditor al momento de evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa, debido a que entre mayores sean los riesgos, mayor es la evidencia que se debe obtener. El auditor debe tener en cuenta la calidad de la evidencia porque no puede obtener toda la evidencia existente, sino aquella que sea relevante y que soporte sus conclusiones. Requisitos: evidencia suficiente y apropiada de auditoría. El auditor debe diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Dentro de los procedimientos de auditoría que el auditor puede preparar, podemos encontrar: inspección, examinar registros o documentos, tanto internos como externos que se presentan en papel, forma electrónica u otros medios. Observación y revisión, observación de un proceso o procedimiento desarrollado en la entidad. Recálculo y reproceso. El recálculo es la verificación matemática de documentos y registros, y el reproceso, la ejecución del auditor de procesos o procedimientos que se realizan en la entidad. Confirmación. Confirmación de terceros, escrita o por medios electrónicos, de aseveraciones, acuerdos o transacciones que presente la entidad. Procedimientos analíticos. Evaluación de la información financiera mediante un análisis de los datos. Además, se pueden incluir procedimientos que hagan parte de la investigación que se realizan para la evaluación del riesgo, pruebas a controles, detalles y procedimientos analíticos sustantivos que le puedan brindar al auditor información relevante. Durante el desarrollo de la auditoría, el auditor va obteniendo la evidencia que se va acumulando de los registros contables y trabajo realizado por un experto de la administración. Además, puede recurrir a otras fuentes relevantes como lo son auditorías previas y procedimientos de control de calidad que le puedan brindar evidencia suficiente y apropiada. Información que se va a usar como evidencia de auditoría. Al momento de que el auditor diseña y aplica los procedimientos para la recolección de evidencia,
Debe garantizar que la evidencia obtenida sea relevante y confiable. Es por esto que debe entender el proceso de la elaboración de los estados financieros, lo que implica conocer la experiencia y capacidad del experto de la administración y evaluar lo apropiado de su trabajo. De la misma manera, cuando utiliza información de la entidad, debe evaluar su exactitud e integridad, lo que le permite garantizar la confiabilidad y relevancia de la evidencia de auditoría que va obteniendo y de la cual emite conclusiones. La confiabilidad de la evidencia de auditoría depende de su naturaleza y fuente, así como de las circunstancias bajo las que se obtiene. Es por esto que la evidencia de auditoría es más confiable cuando se obtiene de fuentes independientes de la entidad, cuando el auditor la obtiene directamente y cuando existe en forma de documento, ya sea en papel, en forma electrónica u otro documento. Selección de las partidas para realizar pruebas y obtener evidencia de auditoría. El auditor debe seleccionar las partidas a las que le aplicará las pruebas y procedimientos de auditoría que sean efectivas y le permitan obtener la evidencia necesaria para cumplir con los objetivos de los procedimientos de auditoría. El auditor puede seleccionar todas las partidas específicas o mediante un muestreo de auditoría. Esta selección depende de las circunstancias en que se está desarrollando la auditoría. Inconsistencia en o dudas sobre la confiabilidad de la evidencia de auditoría. Cuando el auditor determina que la evidencia obtenida es inconsistente en relación a otra evidencia o tiene dudas sobre su confiabilidad, debe realizar las modificaciones pertinentes en los procedimientos de auditoría para resolver las dudas y revisar los efectos que pudieran existir de esta evidencia. Norma Internacional de Auditoría 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para partidas seleccionadas. La Norma Internacional de Auditoría 501 expone las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada a los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmentos, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 330, 500 y demás que sean relevantes. Objetivo. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría respecto a existencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afecten la entidad y presentación y revelación de la información por segmentos. Requisitos. Inventario. Cuando el inventario es un rubro de importancia relativa con los estados financieros, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse de la revisión y presencia en los conteos físicos, evaluación de los procedimientos implementados para controlar y registrar los resultados de los conteos físicos e inspeccionar el inventario. Si el auditor no puede estar presente en los conteos físicos, debe utilizar procedimientos adicionales que le aseguren obtener la evidencia necesaria relacionada con el inventario. Por ejemplo, puede inspeccionar documentación de la venta posterior de partidas específicas del inventario adquirido o comprado antes del conteo físico del inventario. De la misma manera, cuando el inventario es responsabilidad de un tercero, el auditor debe solicitar confirmación del tercero en cuanto a la existencia y condición del inventario y realizar la inspección y procedimientos necesarios. Litigios y reclamaciones. El auditor debe diseñar e implementar los procedimientos necesarios para la identificación de litigios y reclamaciones que involucren a la entidad y que representen riesgo de representación errónea de importancia relativa. Estos procedimientos implican una investigación con la administración, revisión de minutas y correspondencia relevante y comprobación de gastos legales pagados sobre devengados. Asimismo, el auditor debe solicitar representaciones escritas a la administración o encargados del gobierno corporativo acerca de los litigios y reclamaciones conocidos, revelándolos en su totalidad para el desarrollo de la auditoría.
Cuando el auditor determina que los litigios y reclamaciones son un riesgo de representación errónea de importancia relativa, debe realizar una comunicación mediante una petición escrita al consejero legal de la entidad, siempre y cuando sea posible de acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes. Si no es posible, el auditor debe aplicar los procedimientos de auditoría adicionales. Si la administración o el consejero legal se niegan a responder la petición del auditor y no se puede obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría, el auditor debe modificar su opinión en el dictamen sobre los estados financieros. Información por segmentos. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmentos mediante el entendimiento de los métodos que utiliza la administración para determinar la información por segmentos y demás procedimientos analíticos y de auditoría acordes a las circunstancias. Norma Internacional de Auditoría 505, Confirmaciones externas. La Norma Internacional de Auditoría 505 trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencia de auditoría, acorde a las normas internacionales de auditoría 330 y 500. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Esta evidencia en forma de confirmaciones externas puede ser más confiable que la evidencia generada internamente en la entidad y permite obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder a los riesgos significativos debidos a fraude o error. Objetivo. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Definiciones. Confirmación externa. Evidencia de auditoría que obtiene el auditor directamente de un tercero, de forma escrita, en un medio electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Solicitud de respuesta directamente al auditor, donde la tercera parte indica que está de acuerdo o en desacuerdo con la solicitud o proporciona la información solicitada. Solicitud de confirmación negativa. Solicitud de respuesta directamente al auditor que se genera cuando la tercera parte está en desacuerdo con la información de la solicitud. No respuesta. Falta de respuesta de la tercera parte a una solicitud de confirmación o solicitud de confirmación que se devuelve sin entregar. Excepción. Respuesta que presenta una diferencia entre la información que se solicita que se confirme, la que está en los registros de la entidad, y la información proporcionada por la tercera parte. Requisitos. Procedimientos de confirmación externa. Los procedimientos de confirmación externa usualmente se utilizan para confirmar o solicitar información referente a saldo de cuentas, términos de acuerdos, contratos o transacciones. Cuando el auditor decide usar procedimientos de confirmación externa, debe mantener el control sobre las solicitudes de confirmación externa, teniendo en cuenta que se va a confirmar o solicitar la selección de la parte confirmante y que las solicitudes se dirijan apropiadamente para que las respuestas sean directas al auditor. La solicitud debe incluir las aseveraciones que se tratan, riesgos significativos específicos, planteamiento y presentación de la solicitud, experiencia previa en la auditoría, método de comunicación, autorización de la administración y capacidad de la parte confirmante para proporcionar la información solicitada. Entonces, el auditor debe llevar un seguimiento de la solicitud y, si es el caso de que no se ha recibido respuesta, enviar una solicitud adicional. Negativa de la administración a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Cuando la administración se niega a permitir que el auditor envíe una confirmación externa, ésta deberá explicar sus razones y el auditor investigar sobre la validez de dichas razones.
debido a que la administración está limitando el trabajo de auditoría para obtener evidencia. De la misma manera, el auditor deberá evaluar las implicaciones que tiene la negativa de la administración para la evaluación de los riesgos y la auditoría. Como consecuencia de esa negativa, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría alternos para obtener evidencia relevante y confiable. Cuando esto no es posible o la negativa de la administración no es razonable, el auditor deberá comunicarse con los encargados del gobierno corporativo y determinar las implicaciones para la auditoría y su dictamen. Resultados de los procedimientos de confirmación externa. Aunque se obtenga evidencia de fuentes externas, siempre existen circunstancias que puedan alterar la confiabilidad de la evidencia, ya que puede existir intercepción, alteración o fraude. Si el auditor identifica factores que le generen dudas sobre la confiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación externa, el auditor debe obtener mayor evidencia que le permita solucionar sus dudas. Si, luego de obtener dicha evidencia, el auditor determina que la respuesta a la solicitud no es confiable, debe evaluar las implicaciones sobre la evaluación de los riesgos significativos. De la misma manera, cuando no hay respuesta a la solicitud de confirmación, el auditor debe obtener evidencia a través de procedimientos alternativos. Y cuando hay excepciones, debe investigar para determinar si las excepciones indican representación errónea. Confirmaciones negativas. Las confirmaciones negativas son menos persuasivas que las positivas. Por lo tanto, el auditor no deberá usarlas como único procedimiento sustantivo de auditoría para tratar un riesgo a nivel aseveración, a menos que se haya evaluado el riesgo significativo como bajo y que se haya obtenido suficiente evidencia respecto a la efectividad operaria de los controles. Se espera una baja tasa de excepciones y el auditor no tiene conocimiento de circunstancias que hagan que las solicitudes de confirmación sean desechadas. Evaluación de la evidencia obtenida. Una vez implementados los procedimientos de confirmación externa, el auditor debe evaluar los resultados y si la evidencia es relevante y confiable, o si es necesaria mayor evidencia de auditoría. Entonces, el auditor puede clasificar los resultados en respuesta de la parte confirmante, indicando acuerdo o proporcionando la información solicitada, respuesta no confiable, no respuesta y excepción. Norma Internacional de Auditoría 510. Trabajos iniciales de auditoría, saldos iniciales. La Norma Internacional de Auditoría 510 presenta las responsabilidades del auditor con relación a la revisión de los saldos iniciales en los trabajos iniciales de auditoría, incluyendo contingencias y compromisos. Objetivo. Cuando el auditor conduce un trabajo de auditoría inicial, su objetivo es obtener suficiente evidencia apropiada sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que puedan afectar los estados financieros actuales y si las políticas contables se han aplicado apropiadamente y los cambios se han registrado apropiadamente de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Definiciones. Trabajo de auditoría inicial. Trabajo de auditoría donde los estados financieros anteriores no se auditaron o fueron auditados por un auditor predecesor. Saldos iniciales. Son los saldos de cuentas que existen al principio del ejercicio. Se basan en los balances de cierre del ejercicio anterior y reflejan transacciones, hechos de periodos anteriores y políticas contables aplicadas, incluyendo contingencias y compromisos cuando son requeridos. Auditor predecesor. Auditor de una firma diferente que auditó los estados financieros del ejercicio anterior de la entidad y que ha sido reemplazado por el auditor actual. Requisitos. Procedimientos de auditoría. Al iniciar su trabajo de auditoría, el auditor debe leer los estados financieros anteriores y el dictamen del auditor predecesor, cuando los hay. De esta manera,
El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que afecten los estados financieros, analizando si los balances del cierre del ejercicio anterior se han traspasado correctamente al ejercicio actual y si se han aplicado las políticas contables apropiadamente. Asimismo, el auditor puede obtener evidencia de los papeles de trabajo del auditor predecesor. Si esa evidencia obtenida determina que los saldos iniciales contienen errores significativos que afectan los estados financieros actuales, el auditor debe implementar procedimientos de auditoría adicionales y evaluar las implicaciones sobre los estados financieros. Si la conclusión del auditor es que existen errores significativos en los estados financieros actuales, el auditor debe comunicarlo al nivel apropiado de la administración y a los encargados del gobierno corporativo. Cuando se trata de entidades del sector público, el auditor puede encontrar limitaciones legales para acceder a los documentos de la auditoría anterior. En estos casos, el auditor debe desarrollar otros procedimientos que le permitan obtener la suficiente y apropiada evidencia. Si esto no es posible, esta situación debe reflejarse en la opinión del auditor. Conclusiones y dictamen de auditoría. El auditor debe expresar una opinión con salvedades o negativa, y si es el caso, abstenerse de dar opinión sobre los estados financieros según sea apropiado, cuando el auditor no puede obtener suficiente y apropiada evidencia en relación a los saldos iniciales, si el auditor determina que los saldos iniciales contienen errores significativos que afectan los estados financieros actuales y el error no se presenta o contabiliza apropiadamente, y cuando las políticas o cambios en ellas no se aplican correctamente de acuerdo con el marco de la referencia de información financiera aplicable. De igual manera, si el dictamen del auditor predecesor es relevante, el auditor debe incluirlos en sus conclusiones y dictamen. Norma Internacional de Auditoría 520. Procedimientos analíticos. La Norma Internacional de Auditoría 520 expone la responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría para ayudar a formar la conclusión general sobre los estados financieros. Objetivo: el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. Definición: procedimientos analíticos. La aplicación de procedimientos analíticos planeados se basa en la expectativa de que existen y continúan relaciones entre la información, a menos de que existan condiciones contrarias. Los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles en el tiempo. De esta manera, los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera mediante análisis de relaciones factibles entre datos, tanto financieros como no financieros. Estas evaluaciones implican investigaciones de fluctuaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes. Además, estas evaluaciones a los estados financieros consisten en realizar comparaciones sobre lo registrado y las expectativas del auditor e incluso efectuar análisis complejo usando técnicas estadísticas. En estas comparaciones, el auditor puede ayudarse de ejercicios anteriores, presupuestos, coeficiente de ventas, entre otra información pertinente. Requisitos: procedimientos analíticos sustantivos. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos analíticos sustantivos, determinando lo adecuado de los procedimientos para las aseveraciones, teniendo en cuenta los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle, cuando éstas sean necesarias, siempre buscando efectividad y eficiencia de los procedimientos analíticos. De igual manera, el auditor debe evaluar la confiabilidad de los datos, analizando su naturaleza, fuente, relevancia y controles sobre la preparación de la información y su efectividad.
Entonces el auditor debe determinar una expectativa para los montos registrados y realizar una comparación para identificar cualquier error significativo que pueda afectar la presentación de los estados financieros. Los procedimientos analíticos pueden dividirse en 3 grupos de acuerdo al nivel de seguridad obtenida. Efectividad alta. Los procedimientos analíticos son el principal medio de obtener suficiente y apropiada evidencia para una aseveración. Estos efectivamente prueban la cantidad registrada. Sin embargo, si hay un riesgo significativo, se pueden aplicar procedimientos adicionales. Efectividad moderada. El procedimiento analítico es usado para corroborar evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría y se obtiene un nivel moderado de seguridad. Efectividad limitada. Cuando se involucran procedimientos básicos como comparación de cantidades con ejercicios anteriores, generan un nivel de seguridad limitado. Dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas como son relación de análisis, análisis de tendencias y equilibrio, patrón de análisis y análisis de regresión. Procedimientos analíticos que ayudan a formar una conclusión general. Al final de la auditoría, el auditor deberá aplicar procedimientos analíticos que le ayuden a formar una conclusión general sobre la consistencia de los estados financieros y a corroborar las conclusiones formadas durante la auditoría. Los procedimientos analíticos ayudan a obtener conclusiones razonables para que el auditor base su opinión sobre los estados financieros. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. De acuerdo a los resultados de la aplicación de los procedimientos analíticos, el auditor deberá determinar si existen fluctuaciones o relaciones que son inconsistentes con información relevante o difieren de los montos esperados. Entonces el auditor deberá investigar con la administración y obtener la suficiente y apropiada evidencia relevante a la respuesta de la administración y efectuar los procedimientos de auditoría necesarios según las circunstancias.